Es el educador de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, con sus monos y sus cursos que alcanzan a millones. Hoy sostenemos con Rafael Barajas, el Fisgón, una conversación de largo aliento. Rafael Barajas, el Fisgón, bienvenido a Largo Aliento. Pues es un gusto estar aquí contigo, Sabine. En los últimos días he estado muy alerta de un fenómeno. La gente en Twitter y también en vivo se apasiona en pro de la izquierda y en contra de la izquierda, y cada vez se nota más que sabe un carajo de qué significa ser de izquierda. Así es. Empiezo a enumerarte los lugares comunes de esta ignorancia y te pido que los vayas corrigiendo y comentando. La izquierda quiere que seamos Venezuela. O sea, ese es el propósito de la 4T. Bueno, empieza, ahí el problema empieza porque no saben lo que es Venezuela, ¿no? Y porque ahí lo que ocurrió es que establecieron ya una narrativa en medios que establece que Cuba, Venezuela son un infierno comunista, son un infierno socialista y que la 4T además tiene todas esas lógicas. Eso es una mentira absoluta. Es decir, prácticamente todos los países de América Latina han virado a la izquierda y cada país tiene sus propias peculiaridades y tiene su propio proyecto. Sin lugar a dudas, Brasil, Argentina, México, etc., son proyectos muy distintos. Bueno, déjame explayar esta fantasía. Pero ojo, otra cosa. Una cosa que además no se revisa cuando se habla de Cuba y de Nicaragua es que son países que han sido sometidos a bloqueos económicos brutales, ¿no? Entonces, a mí me parece que es increíble que vengan y te digan, no, es que el nivel, ha habido hambre en Cuba, ha habido hambre en Venezuela, y no te hablen del contexto. Pues del bloqueo. Y ahora, hay también esta creencia que propositivamente la 4T quiere tener supermercados vacíos, cerrar tiendas, que se acabe el libre comercio. Esa es la otra. La izquierda, toda la izquierda es comunista. Aún, como diría Vargas Llosa, que lo ha dicho, aún si es secretamente. O sea, si transita la izquierda por la democracia para ganar elecciones, pero su motivo final es el comunismo. Mira, esto básicamente lo que revela es una profunda ignorancia acerca de lo que es la izquierda. Es decir, la izquierda y la derecha, las dos, son, digamos que, referentes políticos que tienen peculiaridades específicas y son muy diversas. No es lo mismo Bolsonaro que Trump, ni siquiera. No es lo mismo Mussolini que la socialdemocracia cristiana. Son proyectos muy distintos. Entonces hay un afán de simplificación. Sí, claro. No solamente hay un afán de simplificación. Yo creo que lo que ocurre ahí es que se establece una narrativa que es muy simplona, que es muy simple y que no es que la gente quiera simplificar, es que le presentan un proyecto ya una narrativa muy digerida, muy simplona, que es muy fácil seguir. Claro, ¿no? Es el mundo de buenos y malos y se acabó. Vargas Llosa dijo textualmente, bueno, no lo dice López Obrador que quiere reelegirse, pero quiere reelegirse. Y dices, ¿de dónde viene esta suposición que la izquierda quiere quedarse en el poder? En contraste con la derecha, ¿por qué la izquierda tendría esa pulsión? Mira, la idea de la reelección es, mira, si tú te fijas, todo esto son narrativas. ¿Sí? La narrativa son cuentos que se cuentan, que son historias muy estructuradas que se cuentan para estructurar tu opinión y para estructurar tu vida. Esas cosas se establecen muy claramente desde los medios. Y la idea de que todos los políticos son corruptos, la idea de que todos los políticos se quieren reelegir, viene, si tú revisas,
del hecho de que hemos tenido una gran cantidad de políticos que se quieren reelegir, Sí. que son corruptos, etc. Sí, pero muchos de esos políticos, perdón, los políticos que se han buscado reelegir en las últimas décadas, los políticos que han incurrido en actos graves de corrupción en las últimas décadas, son todos del PRI, del PAN, Pues sí. del PRD, son todos del bloque neoliberal. Entonces, es una narrativa que se instala, es decir, que se construye a partir de experiencias que nada tienen que ver con un proyecto distinto. Justamente el proyecto actual es un proyecto que se opone a todas esas lógicas. Entonces, lo que quieren es aplicarle a este proyecto todas las lógicas que se establecieron ya a lo largo de décadas. ¿Hay forma de que conversemos sobre la situación del país sin caer en estas narrativas cerradas, sobresimplificadas? Recurro a Vargas Llosa porque es un ejemplo muy claro, un hombre capaz de hacer relatos complejos, larguísimos. Cuando habla de política, está instalado hace 30 años en algo que decidió hace 30 años y que lo quiere aplicar a nuestra realidad latinoamericana, aunque no se ajusten las piezas casi para nada. Sí, claro, mira, yo creo que se tiene que discutir fuera de estas narrativas. El debate de fondo es un debate que tiene que darse fuera de estas narrativas sobresimplificadoras. Sin embargo, para poder dar este debate, tenemos que hablar de cuáles son estas narrativas, de cómo son, de cómo funcionan, de quién las instala y de a quién les sirven. ¿Y aquí lo que tenemos... ¿Desde dónde se instala? Sí, claro, desde dónde se instalan. Y mira, y aquí yo sí te quiero tocar un tema que es muy importante. En todo el planeta, en la era neoliberal, se concentró la riqueza a niveles históricos. Y una de las grandes empresas, de los grandes negocios de la era neoliberal fueron, sin lugar a dudas, los consorcios mediáticos. Sí. Entonces, estos consorcios mediáticos son los que tienen la capacidad de instalar esta narrativa. Hoy hay una que es chistosísima, que es fantástica, que te dice, es que el país está muy polarizado y la culpa de esto la tiene el presidente López Obrador, porque él dice que hay prensa fifito. Perdón, si hacemos una revisión histórica de lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, vamos a ver que esto no es así. La polarización del país existe en parte, pero se debe... La polarización del país que existe se debe básicamente a las desigualdades económicas. Esa es la polarización real, esa concreta. Es la real. Esa es la que económica. Y esa se dio, se aceleró y se precipitó justamente en la era neoliberal con las lógicas del libre mercado. Lo demás son narrativas instaladas en los medios. En realidad, este país, si tú lo revisas, está mucho menos polarizado que lo que dicen los medios. Es decir, el hecho de que tú tengas un mandatario con un 70% de aprobación, te habla de que la cosa no está tan polarizada, perdón. Y fíjate, lo que te dicen para decir está polarizada, es que habla de fifís y habla de privilegios, perdón. Hablar de una prensa fifí, hablar de una prensa fifí es básicamente, en realidad se tiene que entender como la caracterización de una prensa oligárquica. Es una prensa que le sirve a un sector de la oligarquía. Y aquí sí yo te quiero preguntar, dime tú si los grandes consorcios masivos de comunicación no son un negocio de un sector de la oligarquía. No, pues, Cada claro. uno de estos grandes medios tiene su dueño. ¿Por qué no hay un solo periódico en México que sea propiedad de sindicatos o de partidos? Explícame. A ver. ¿Por qué vemos como una cosa totalmente normal que todos sean propiedad de grandes empresarios? Bueno, Rafael, yo te ¿Hay pregunto. algún periódico que se sale de esa lógica? La Jornada es un periódico de periodistas. Todos los demás son propiedad de hombres increíblemente ricos. Pero hay que extender esta que dices. ¿Qué periódico o qué canal de televisión privado en este país habla de los empresarios? Ya no digamos de los 350 empresarios que poseen este país económicamente. 350 empresarios en este país tienen más dinero que el 90% del resto de la población. No se toca cuando se habla, incluso cuando hablan de derecha, hablan de políticos. Cuando la derecha es realmente el empresariado. Sí, claro. Y los políticos le sirven a ese empresariado. Mira,
Se decía hace muchos años que el presidente era intocable, que la Virgen de Guadalupe era intocable, que el ejército era intocable. Lo que es cierto es que quien termina siendo intocable en los medios son en realidad los grupos que realmente tienen poder. Son grupos que incluso no se mencionan. Dime a quién no mencionas y te diré quién es el poder detrás de los medios. Acá hicimos 3 programas sobre los 3 hombres más ricos de este país. Claro. Y la reacción en Twitter, no de ellos, sino de los neoliberales, es que estábamos cometiendo una herejía. No tenemos derecho porque son propiedad privada. Sí, pero además, cuando es dudoso, entiendo que es dudoso porque viven del gobierno realmente, contratos del gobierno, pero la idea de que lo que sucede en una sociedad no se puede revisar ciertos sectores, dígase el magno empresariado. La traducción de esto que estás planteando, la consecuencia más concreta del hecho de que sean los empresarios los que manejan a los grandes medios es muy simple. Estos grandes medios nunca tocan temas que afecten a los grandes empresarios, a los dueños. Nunca lo los vemos mencionan, con toda claridad. Rafael, no existen en los medios. ¿Por qué hubo un embate brutal contra los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro hace unos años? Porque detrás del embate a los trabajadores, detrás de ese conflicto, había un gran negocio al que aspiraban a entrar estos grandes medios, que era el famoso triple play. ¿Por qué de repente, si un empresario tiene un negocio en tal tema, es decir... A ver, te doy un ejemplo. ¿Por qué cuando la REA cierra la mina en Tasco, Calderón manda al ejército a que los mineros ni siquiera puedan protestar y mucho menos pedir indemnización? Así es. Mira, sin lugar a dudas, lo que tenemos es un régimen, lo que tuvimos en la era neoliberal, fue un régimen en el cual básicamente los políticos y los grandes consorcios masivos de comunicación obedecían las lógicas del libre mercado. En los medios sí se habla del empresariado, fíjate bien, pero se habla sobre todo de la narrativa que le sirve y le conviene al empresariado. Y te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Todavía, hoy en día, en la televisión y en la radio, a cada rato nos dan información de la Bolsa Mexicana de Valores. Sí. Y sobre todo en la era neoliberal, todos los días los noticieros cerraban. Hoy la Bolsa Mexicana de Valores subió 3 puntos. Y eso, perdón, ¿cuántos de los radioescuchas tienen inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores? Sí, ¿por qué lo ponen? Yo entiendo que lo ponen para apuntalar al proyecto de libre comercio. Ajá. Para apuntalar, para decir, esto va bien porque va repuntando la bolsa, para establecer que la Bolsa Mexicana de Valores, que es el lugar en el que ellos juegan, es el gran referente económico del país. Esto, por supuesto, que tiene implicaciones muy importantes y por supuesto, que encierra una gran mentira. El gran indicador económico de un país no puede ser la bolsa de valores. Hay muchos otros indicadores que son mucho más importantes. El Producto Interno Bruto, cómo va funcionando la deuda. El promedio de los salarios, El promedio de los salarios. Sí, sí, sí. ¿Por qué nunca se habla? ¿Por qué en todo este periodo se hablaba todo el tiempo de lo importante de la bolsa y nunca se hablaba de cómo iban los salarios mínimos? Porque a los dueños de los medios les importaba que se hablara de la bolsa y no de los salarios. ¿No ves excepción en la televisión comercial? Me temo que en la televisión comercial no veo excepción. Y menos en la radio. ¿No le convendría a este gobierno empoderar a la televisión pública decididamente? Porque lo estamos viendo en todos los países que están ensayando sus izquierdas. La oposición, sí, claro, es la oposición mediática. Esa es. Mira, el fenómeno es muy simple. El poder es en realidad es una estructura y un andamiaje complejo. Tienes poderes formales y tienes poderes informales. Entre los poderes formales tienes al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial. Entre los poderes informales tienes, entre otros, al cuarto poder y al poder económico. Y con mucha frecuencia el cuarto poder, que es la prensa, está en manos del poder económico. Entonces, lo que suele ocurrir es que el cuarto poder, pues, defiende los intereses del poder económico. Rafael, ahora, ¿qué está ocurriendo en esta prensa? Defiende. Lo que yo veo es que son la oposición. Es decir, claro, ahorita, por poner un solo ejemplo reciente, la marcha. No son nada más la oposición, son una institución en manos de la oposición.
son una estructura de poder en manos de la oposición. Y esto ocurre en absolutamente todo el mundo. Pero me estabas diciendo de la mano. Es que, bueno, lo que tal vez estoy exagerando, pero lo que yo veo es que estos programas de debate y de análisis se han vuelto los war rooms de la oposición. Ahí los vemos discutir a los intelectuales de la derecha en vivo y en directo cómo van a juntar los votos para ganar las elecciones medias, cómo le van a hacer. Recuerdo recientemente una conversación de Aguilar Camín con Javier Tello, donde Javier Tello dice, bueno, ¿y qué pasa si sí abrimos esa reforma electoral, desempacamos los temas y los vamos votando? Y Aguilar Camín lo mira fijamente y Tello empieza a doblarse y él dice, no, solo vamos a hablar de la motivación última. Nada más le faltó agregar y secreta del presidente. Entonces dices, esto ya no son programas de análisis, son war rooms, donde se deciden estrategias en vivo. Mira, esto no es nuevo en México. Es decir, en todo el planeta, los grupos de poder organizan, tienen vínculos con sectores intelectuales y organizan sus narrativas con ellos. En Inglaterra, en Francia, incluso en Estados Unidos, muchos de estos estanques de pensamiento, de estos grupos de pensamiento, se establecen alrededor de la academia. Sí, eso así era. En México es curioso porque la tradición es que esos grupos que organizan las narrativas eran, fíjate bien, los comités de redacción de ciertos periódicos. ¿Quién arma las narrativas contra Madero? Las arman periodistas que están trabajando, que se reúnen. Y esto lo cuenta José Clemente Orozco en una de sus memorias. Él te decía, bueno, nos juntábamos en el periódico El Aguizotex, un periódico antimaderista, y hablábamos y discutíamos, y ahí decidíamos qué es lo que teníamos que hacer. Entonces, ahora es la hora de opinar. Sí, pero espérate, en México es muy curioso porque esto se refinó y muchos de estos estanques de pensamiento se aglutinaron alrededor de capillas de periódicos y de revistas, ¿no? Y concretamente de revistas literarias. Había una capilla en Nexos, había una capilla en Letras Libres, y ellos discutían, argumentaban, tenían sus dirigentes y organizaban pensamiento y organizaban incluso estrategias. Que lo hagan en público no es raro. Y lo transmitían al poder, claro, al poder de derecha. Fascinante, como siempre, Rafael. Vamos a un corte y regresamos. Claro que sí. Yo encuentro que hay muy poca gente alfabetizada políticamente en este país, incluso comentaristas que están en la tele comentando, encuentro que no tienen ni la más jodida idea de qué es la izquierda o qué es la derecha, y están opinando sobre lo coyuntural. Sí, yo creo que no hay muchos que no la tienen, hay muchos que la tienen, pero y la ocultan. Que hacen como que no importara. Así es. Hay muchos que la tienen, pero a los cuales les pesan más las consignas y las narrativas que tienen que decir. Y esto, por supuesto, les implica una cesión muy importante de su espíritu crítico. Rafael, los think tanks, ¿cómo le llamas tú? Estanques de pensamiento. También los llaman piscinas de pensamientos y hay quien les llama tanques de pensamientos por su carácter ofensivo. Yo creo que la traducción precisa es estanques de pensamiento. O sea, meten muchos pescaditos allí y los observan los expertos y de allí sacan narrativas, ¿es correcto? Son básicamente grupos de intelectuales, de gentes supuestamente pensantes, de gente de la academia, de comunicadores, que se reúne para platicar, para analizar al mundo y para ofrecer alternativas de gobierno y para ofrecer incluso relatos y narrativas que busca construir un sentido común alrededor de proyectos políticos específicos. Esos estanques de pensamiento están detrás de muchos proyectos de la derecha neoliberal y de la derecha internacional.
Contra lo que se suele creer, la derecha internacional está bastante organizada. Existe una cosa que se llama el Atlas Networks, que es una suerte, digamos, de agrupación de agrupaciones, que reúne a agrupaciones derechistas en todo el planeta. En México hay varias agrupaciones de Atlas Networks. Claro, y se presta narrativa, sí, claro, y se prestan también publicistas y sí, estrategias, claro, y se prestan libros. Fíjate, una de nuestra comentocracia de derecha, algo que a mí me resulta muy gracioso, es que ya todos leyeron los mismos libros referentes a Trump, a la era trumpista. Sí, claro. How Democracies Die, Democracy Dies in Darkness, todo esto, pero lo quieren aplicar acá, así con calzador a México, sí, claro, cuando nuestra situación, solo si buscas con gran intención similitudes las encuentras. Claro. Mira, tú puedes encontrar similitudes entre los objetos más dispares. Así es. Entre un alfiler y un avión de guerra. Es decir, todo eso las puedes encontrar. Trump es un proyecto de derecha, ultraderecha. López Obrador es un proyecto de izquierda. Sí, pero moderado. Parte de las narrativas que han estado manejando es que no, que López Obrador es al final de cuentas un gobierno de derechas. Sí, lo hemos oído una y otra vez. Es igual pregunta. A Trump, porque es decir, tú dices, perdón, tú me preguntabas hace rato cuál es la diferencia, si tenemos que hablar de derecha y de izquierda. Sí. Yo creo que sí. El tema de la derecha y de la izquierda es un tema clave dentro de la arena política. Yo estoy convencido que además es un tema de fondo y que tiene parte de ideas. El término de izquierda y de derecha tiene fecha de nacimiento. Nace en una asamblea en 1789 en París, cuando se estaba decidiendo si se rescataba al régimen conservador o si se optaba por el cambio. Los sectores que votaban a favor de la preservación del viejo régimen se sentaron a la derecha de la mesa y los que buscaban el cambio se sentaban a la izquierda. Desde esa asamblea se identifica a la izquierda con los valores que vienen de los filósofos de la Ilustración y que se sintetizan en el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Y desde entonces se identifica a las derechas con los valores, con los sectores que buscan preservar el viejo régimen. O sea, la derecha es tendiente a lo monárquico, la izquierda a lo plebeyo. En aquel entonces así era, y era muy claro. Esto se resume, al final de cuentas, en una disyuntiva que es muy sencilla. Para las izquierdas, históricamente, sí es importante la igualdad. Para las derechas, las desigualdades son inevitables, necesarias y hasta benéficas. Eso es lo que siempre se ha manejado. Por supuesto que a lo largo de la historia, tanto la izquierda como la derecha han ido evolucionando. No es lo mismo la derecha en 1789 que la derecha en 2022. No son las mismas y sin embargo hay una clara continuidad. No es lo mismo la izquierda que tenías en tiempos de la Revolución Francesa que la izquierda de hoy. La izquierda de hoy ya te ha incorporado demandas como los derechos sociales, los derechos ecológicos, etc. Y acepta la democracia y el libre mercado. Por supuesto. O sea, sí, claro, pero yo encuentro que hay... Espérate, las izquierdas, por supuesto que aceptan la democracia. Es más, son valores democráticos muy importantes. Hay un sector de la izquierda que sí tiene un conflicto muy serio con el libre comercio porque es un gran generador de desigualdad. ¿Sí? Y ese es el problema de fondo. Bueno, pero la izquierda contemporánea se asume como un corrector de esa desigualdad. O sea, el Estado entra para redistribuir la riqueza, sí, claro, y para crear servicios sociales para todos que nos dan un piso digno a todos. Sí, claro. Ahora, yo quiero recalar en esto. Es que yo encuentro que hay muy poca gente alfabetizada políticamente en este país, incluso comentaristas que están en la tele comentando, encuentro que no tienen ni la más jodida idea de qué es la izquierda o qué es la derecha, y están opinando sobre lo coyuntural. Tú eres el educador de Morena.
Ese es no tu, soy el educador. pero es tu puesto. Bueno, estoy en el Instituto de Formación Política y soy uno de los muchísimos educadores que tiene Morena, de los muchísimos. Y yo sí creo que hay que sí se está dando un fenómeno de formación política importante en el país. Y estoy convencido de que hay un montón de gente que tiene un nivel de conciencia política cada vez más sofisticado. Es decir, Sí. hay un montón de gente que se está formando políticamente y que entiende todos estos Sobre procesos la y los coyuntura, analiza, dices, sí. o sea, Sobre estamos todo. viviendo nuestro presente como un libro de historia Sí, claro. y de alfabetización política, es lo que está pasando. Sí, claro, mira, pero esto suele ocurrir en los momentos de transición. Ahora, tú me dices que muchos de los comentaristas de la prensa, de la radio y de la televisión les falta formación. Sí, yo creo que no hay muchos que no la tienen, hay muchos que la tienen, pero y la ocultan. Que hacen como que no importara. Así es. Hay muchos que la tienen, pero a los cuales les pesan más las consignas y las narrativas que tienen que decir. Y esto, por supuesto, les implica una cesión muy importante de su espíritu crítico. Y también una afiliación a una cierta claro. clase, ¿no? A una cierta clase media que se ha autoengañada. A un proyecto. A un proyecto. Pero yo encuentro que hasta en la moda hay un asunto de pertenencia a una clase media que se ha contado en los últimos 30 años que son los ganadores del partido, cuando no, son los empleados de los verdaderos ganadores, que son estos que están ocultos de los que hablabas al inicio de esta conversación. Tenemos una idea equivocada de lo que es la clase media en México. Es decir, en las encuestas mucha gente se asume como gente de clase media, pero en en las encuestas económicas, la clase media en realidad es muy pequeña, es solo el 10% de la población. Entonces, ahí tenemos un problema que es muy serio. Sí. Ahora, a mí me importa tocar un tema que creo que es importante y que tiene que ver con esto que son las izquierdas y las derechas. Sí. A lo largo de la historia, lo que es la izquierda y la derecha han ido cambiando. La era neoliberal, el neoliberalismo fue un proyecto muy conservador, fue un proyecto muy de derecha. Fue un proyecto que partió sobre la base de que las desigualdades eran absolutamente necesarias y benéficas. Es un proyecto que está muy a la derecha dentro del espectro político. El neoliberalismo actualmente está en una crisis profunda. Sí. Está en crisis profunda en todo el planeta. Y lo que suele ocurrir cuando un modelo hegemónico entra en crisis es que surgen alternativas de los extremos, de la izquierda y de la derecha. Si el proyecto está muy a la derecha, lo que hemos visto es que las alternativas que surgen de la izquierda son alternativas muy moderadas, sí, si claro. Tú te fijas. Lo que buscan es rescatar los estados de bienestar, lo que buscan es moderar el mercado, en fin. No son izquierdas que se planteen el final del Estado, el comunismo, son izquierdas muy moderadas. Dan becas y subsidios, no hacen la revolución. En cambio, bueno, eso es una revolución. Bueno, esa es una revolución. En cambio, de la derecha, lo que está a la derecha de este modelo neoliberal ya es el fascismo. Claro. Y hoy estamos viendo cómo en México, bueno, en todo el planeta, hay un rebrote muy importante del fascismo. Lo estás viendo en Italia con Giorgia Meloni, que se dice orgullosa heredera de Mussolini. Sí. Lo vemos con Víctor Orbán, que es un tipo ultraderechista. Lo vemos en el caso de España, donde al PP le surge una cosa que se llama Vox, que lo jala todavía más a la derecha. Lo vemos, y esto es importante subrayarlo, en el caso de Ucrania, donde tienes un fenómeno como el del batallón Azov, y en México también lo estamos viendo. Estamos viendo el resurgimiento de ese sinarquismo con otros nombres, o sea, es la derecha. No es un fenómeno distinto. Es decir, pero lo que sí estamos viendo es un resurgimiento de proyectos abiertamente fascistas. El 7 de noviembre del 2022 se dio en la Ciudad de México un concierto de rock nazi. Dime cuándo habías visto eso. Y no es un tema menor, porque si ya se dio ese concierto, ¿qué te impide que haya otro? Es decir, es abrir la puerta de estas cosas. Y nada más quiero hacer un paréntesis y preguntarte esto. Es que yo como judía, como hija de sobrevivientes del Holocausto, cuando pienso en un concierto de rock nazi en México, me pregunto de qué raza eran los asistentes,
si no los asistentes no hubieran sido llevados al crematorio inmediatamente por Hitler. Muy probablemente sí. O sea, hay algo muy bizarro en el nazismo en México. Bueno, perdón. Ahora sí que valga la redundancia, que el nazismo sea bizarro es parte de su naturaleza. El nazismo es bizarro. Bueno, no sabes el fascismo es bizarro. Vamos a tratar de investigar de qué raza era esta gente. Pero además deja tú eso. Se acaba de concluir un gran congreso de la ultraderecha, del grupo conservador, al cual fueron Donald Trump, que mandó un mensaje breve. Sí. Estuvo Steve Bannon, que es el racista de cabecera de Donald Trump, el que operaba, el que le calentaba la cabeza en contra de los mexicanos. Estuvo ni más ni menos que Ted Cruz, que viene del grupo de Miami, es un ultraconservador. Estuvo, entre otras cosas, Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, que es un hombre de extrema derecha. Sí. Estuvo la hija de Ríos Montt, estuvo la hija, que es un genocida, es decir, estuvo el nieto de Leónidas Trujillo, que es uno de los dictadores emblemáticos de América Latina, de los peores dictadores derechistas de América Latina. Y, por supuesto, que este sector viene con el discurso de que la derecha actual en México es una derechita cobarde, etc. Sí. Pero lo fíjate, es, ¿no? Si es una derecha que no se atreve a decir sus verdaderos intereses. Entonces, sí y no. Es decir, es una derecha que tiene, es decir, esa derechita, eso que ellos llaman la derechita cobarde, tiene vínculos muy fuertes con esta ultraderecha, perdóname. Son parte del mismo proyecto. Lo que ocurre cuando llega este sector de extrema derecha, ¿sí?, es que simplemente la derecha neoliberal se corre al centro. Entonces, este surgimiento de la extrema derecha le es perfectamente funcional a estos sectores de la derecha. Y lo que estamos viendo es una cosa que es muy peligrosa, que es la consolidación de una derecha neoliberal fascista. Lo vemos, Meloni es un ejemplo clarísimo de esto. Impulsa políticas neoliberales. Si los vicios secretos de la derecha neoliberal se atreve a salir de lo secreto y se vuelve el discurso. O sea, seamos clasistas, racistas, inmisericordes, quitamos todos los derechos civiles, mandemos a la goma a las mujeres. Así es, mira. O sea, los vicios secretos se vuelven el discurso. A ver, es muy simple. El neoliberalismo se presentó en la década de los 80 bajo el discurso de las democracias de libre comercio. Nos vendieron que estaban promoviendo las democracias del libre comercio. En realidad, eso de democrático no tenía mucho. Es decir, y lo vimos aquí en México porque se perpetuaron mediante fraudes electorales, eso está clarísimo. Entonces, cuando plantean el tema, lo importante para este sector era el libre comercio. Hoy el libre comercio ya no se puede mantener con lógicas democráticas. El régimen de libre comercio lo que busca es, entre otras cosas, mayor explotación de los trabajadores, busca el saqueo sistemático de las riquezas de los pueblos, ¿sí? Y esto solo lo puede hacer mediante guerras de expoliación. Entonces, ¿cómo se puede mantener el modelo neoliberal hoy en día? El único recurso que tienen es el autoritarismo y la violencia. ¿Y quién les proporciona estas herramientas? Pues el fascismo. Ahora, ¿qué hace Trump en Estados Unidos? Trump se pasa hablando en contra de las mujeres, de los gays, toda la agenda de los liberales demócratas. Pero la verdadera agenda de Trump no es esa, es quitar los impuestos a los grandes empresarios, claro. Es decir, es la derecha, en serio, la económica. Claro. Ahora, sí, eso es un río muy revuelto, mucha gente se confunde mucho. Y déjame agregarle a la enumeración de la confusión esto. Tenemos un presidente que dice los fifís y la gente, sí, pero la gente no está segura de qué es esa clase. Entonces la gente de Polanco, la clase media acomodada cree que se está refiriendo a ellos. No. Después la otra confusión que tiene la clase media, me interesa hablar de la clase media, sí, claro. Porque creo que gran parte del futuro de este país reside en qué tan confundida esté la clase media sobre sus intereses o no. Después escuchan al presidente hablar de aspiracionistas y todos se ponen en el saco y entonces ofendidos se van con los grandes empresarios, estos 365 que decíamos,
como si compartieran los mismos intereses. ¿No crees que la izquierda, a mí me vale un gorro, no me importa, sí me importa la derecha, pero es decir, no quiero que gobiernen este país? Entonces, ¿no crees que a la izquierda le falta un ala didáctica que eduque en la geometría política a la población? Mira, yo creo que la izquierda y la derecha tienen que educar políticamente a sus bases, por supuesto. Y creo además que esto es un trabajo, que esto es una cosa colectiva. Mira, hablábamos hace ratito de lo que son los estanques de pensamiento. Sí. En la era neoliberal se privatizó todo. El agua, la tierra, la sexualidad. Milei quiere que se vuelva negocio hasta los órganos de la gente. Es una cosa increíble. Un hígado puede ser una mercancía privada, ¿no? El hígado de una persona puede ser una mercancía privada. Una de las cosas que se privatizaron en este periodo fue el pensamiento. Sí. Y los estanques de pensamiento, de los que hablamos de la derecha, son una prueba de eso. Sí. ¿Cómo combatir esos estanques de pensamiento? ¿Cómo? Yo creo que no hay que hacer estanques de pensamiento de la izquierda. No, yo creo que hay que hacer lo que siempre han hecho las izquierdas a lo largo de la historia para lograr las transformaciones, que es democratizar el conocimiento. Si tú revisas, si tú llegas a Florencia, de repente te das cuenta que todo el Renacimiento se hizo en 10 cuadras. ¿Por qué? ¿Será que todos los que vivían en esas 10 cuadras eran particularmente talentosos? No, es que en esas 10 cuadras había debate, había una vida intelectual interesante, se discutían y se planteaban problemas. Hubo una oleada de pensamiento en ese momento. Y lo mismo ocurrió Déjame completarte la imagen. Déjame acabar. Bueno, lo mismo ocurrió en la revolución, en la guerra de independencia, lo mismo ocurrió con el movimiento de la Reforma, lo mismo ocurrió con la Revolución Mexicana y lo mismo tiene que ocurrir hoy en día. Sí. Se tiene que socializar el debate y que las clases medias le entren. Bueno, y te quería completar, es porque esto que estás narrando me emocionó profundamente. El debate en 10 cuadras, dijiste. Sí, bueno, siento que fueran más. No, quedémonos en 10. Se crea una narrativa nueva de cómo estar en este planeta vivo y después se plasma en cuadros y en estatuas y en teatro. Misma historia de la Revolución Mexicana. Sí, gran éxito de permanencia de la Revolución Mexicana se debe a Vasconcelos, Vasconcelos primario, de los 3 años de la Revolución Cultural, en que llena de murales este país, donde la gente va a entender la narrativa, donde hay un nuevo teatro, hay una nueva danza, hay una revolución cultural. ¿Tú crees que la izquierda va hacia esa revolución cultural? Te interrumpo, vamos a una pausa y regresamos. Sí, claro que sí. ¿Tú crees que Morena necesita un momento ético antes de llegar al 2024? Perdón, pero yo creo que lo tiene. Y lo tiene con Andrés Manuel. No decir, perdón, Andrés Manuel le podrás decir muchísimas cosas, pero Andrés Manuel no es un hombre que se haya enriquecido en el poder. A lo que me refiero es que mucha gente se subió al tren de Morena. Sí, claro. De una manera tú lo que sugieres es una purga, no, eso no se va a dar. Morena es un fenómeno complejo, como todos los movimientos progresistas de América Latina. Y tiene una peculiaridad que es muy importante. Morena es eminentemente un frente amplio contra el neoliberalismo y todos sus vicios. Rafael Barajas, de 10 cuadras surge el debate que cambia el mundo en el Renacimiento, y te preguntaba yo, te decía yo, sí, pero también luego se va al resto del planeta en arte. ¿Y qué pasa en México? No es que se dé solo en esas 10 cuadras, es que hay una sociedad que fomenta
favorece el debate y que permite que se den esas ideas. Lo mismo ocurre, si tú lo revisas, en todos los periodos trascendentes de la historia. Se nos ha querido, a ver, Enrique Krause y otros de estos intelectuales afines al viejo régimen, luego plantean la idea que Enrique Krause la machacó mucho, que los procesos revolucionarios son un retraso, son un llamado a la sangre, lo que hacían es que interrumpían el avance del país, y esto no es así. Los procesos revolucionarios suelen ser procesos culturales muy intensos. Son procesos con mucha frecuencia humanistas. La violencia suele llegar cuando se arranca la contrarrevolución. Lo vemos clarísimo en el caso de México. La primera oleada revolucionaria rebelde busca todos los canales democráticos para salir adelante. Solo cuando ya los Flores Magón están en la cárcel optan por la vía armada. Madero todavía apuesta por la vía democrática. Ya cuando le cierran la vía democrática hace su levantamiento. Sí, y lo que ocurre es que toda esa fase de la revolución tiene efectivamente episodios violentos, pero son muy acotados. Cuando la sangre en México empieza a correr en serio, es cuando matan a Madero y a Pino Suárez, cuando la derecha da su contragolpe. Ahí es cuando la gente se levanta en armas y cuando todo se vuelve muy violento. Obviamente estás hablando metafóricamente de nuestras opciones. Sí, claro. Ahora, pero yo lo que te quiero decir es esto. Tenemos que apostar. A ver, este es un proyecto humanista. Todos los proyectos latinoamericanos progresistas son proyectos de salvación nacional, son proyectos humanistas, son proyectos que reaccionan ante la devastación neoliberal, que buscan acotar, que buscan mantener a este planeta como un planeta vivible. El neoliberalismo nos puso al límite de la extinción, ha acabado con ecosistemas enteros, nos tiene al borde del cambio climático. Son proyectos de salvación nacional, son proyectos humanistas. Y yo te preguntaba, ¿y cuándo se va a traducir esto en cultura? Mira, esto se traduce en cultura a muchos niveles. Ya se está traduciendo en cultura, a veces no lo vemos, pero ya se está traduciendo en cultura. Se traduce en cultura desde el momento en el que tienes las universidades de bienestar, donde gente que no tenía acceso a las universidades empieza a tener acceso a una carrera. Se vuelve en cultura en el momento en el que se socializa conocimiento a muchos niveles, a través de los pilares, a través de los semilleros de la Secretaría de Cultura, en fin. Pero fíjate, en estos procesos revolucionarios, en estos procesos de transformación, siempre se da un fenómeno que es parecido, que es similar. Napoleón se quejaba de que la gran literatura estaba contra él. Y del mismo modo, Trotsky escribe en los primeros años de la Revolución, da una conferencia que después se convierte en un libro, pero él ahí escribe un libro que se llama Literatura y Revolución, en el cual él se queja de que la clase intelectual, el sector intelectual de Rusia no está con la revolución. Y sin embargo, vas a ver que pocos años después, es decir, bueno, y esto obedece a un fenómeno muy claro. Muchos de los grandes intelectuales del régimen de 1917 en Rusia eran intelectuales que eran útiles al viejo régimen y que construyeron toda su visión del mundo para sostener aquel viejo régimen y entraron en crisis cuando llegan los bolcheviques. Lo mismo ocurría con la Revolución Francesa y con Napoleón. Entonces, esto no quiere decir que estos procesos revolucionarios de transformación no impacten al arte y la cultura. Por supuesto que lo hacen. Trotsky, cuando escribe su Literatura y Revolución, rescata unas cuantas cosas. Rescata, por supuesto, a Mayakovsky, rescata a Alexander Blok y rescata a Tatlin, que es un escultor constructivista. Bueno, ve tú todo lo que dio después la Revolución Soviética. El movimiento constructivista fue importantísimo, o sea, hay un movimiento literario importantísimo. Claro, hay un tiempo en que se incuba. El Renacimiento mexicano se da hasta la década de los 20. Se da mucho después de los estallidos revolucionarios. Subsidiado por los gobiernos. Apoyado por los gobiernos, por supuesto. Sí, eso tiene que ser así. Rafael, déjame preguntarte sobre el espíritu crítico. Sí. Y para eso te cuento una anécdota de un muy amigo tuyo, de Carlos Monsiváis.
Carlos Monsiváis en el 2012 estábamos platicando y decía, tiene que ganar López Obrador, tiene que ganar la izquierda, tiene que ganar. Y después en una parte me dijo, pero ¿sabes qué, Sabina? Nunca digas que te dije esto. Sí, claro. No sé qué haría yo si gana la izquierda, porque me he pasado toda una vida criticando al poder. Si la izquierda se vuelve el poder, ¿qué hago? ¿Apoyo al poder? No me imagino en eso. Lo critico. ¿Hasta dónde lo critico? ¿Dónde pongo mi sarcasmo? Ok, ¿qué has hecho tú? Tú te has puesto a educar. A ver, yo te voy a decir, yo no sé tampoco qué habría hecho Carlos Monsiváis en todo este proceso, pero sí te puedo decir lo que hemos hecho todos sus amigos. ¿Qué has hecho? Pues yo y todos sus amigos. ¿Quiénes éramos sus gentes más cercanas, las gentes más cercanas de Carlos? Está Jesús Ramírez, está apoyando el proyecto. Así es. Estaba Genaro Villamil, está apoyando el proyecto. Estoy yo, que estoy apoyando el proyecto. Mira, una de las cosas que tenemos que entender es que todos estos proyectos progresistas latinoamericanos parten del principio de rescatar el Estado y de rescatar al Estado para una de sus funciones básicas, que es darle protección a la ciudadanía. A ver, y esto, Rafael, perdón, déjame acabar la idea. Y esto es importante porque en la era neoliberal se construyó un Estado supranacional. Y es un Estado, es decir, durante muchos años, el mundo se organizó alrededor de Estados nacionales. En la era neoliberal se construyó un Estado supranacional, con organismos perfectamente identificables. El Grupo de los 7, el Grupo de los 20, el Fondo Monetario Internacional, la OTAN, la ONU, que son actores importantes en la escena política actual. Los estados nacionales se recuperan en muchos países de América Latina para proteger a la ciudadanía de las lógicas de la brutalidad de la economía de libre comercio. Ustedes se han puesto a apoyar decididamente este proyecto. Ahora, ¿qué quiere decirte con esto? Que seguimos siendo oposición. No somos oposición al gobierno inmediato, somos oposición al modelo. Pensar que el modelo neoliberal ya se acabó es un error. Es muy claro lo que respondes. Ahora, ¿qué con las imperfecciones de Morena? Claro. Las circunstanciales, si quieres, pero las que existen indiscutiblemente. Te pongo una que es muy obvia, la corrupción. O sea, no se ha borrado la corrupción porque no hay sistemas para borrarla. Tenemos una burocracia enorme en este país y seguramente en Tepito, seguramente en Cuernavaca, seguramente sigue este tráfico de favores desde el gobierno a cambio de dinero. ¿Qué hacer, por ejemplo, con la corrupción? A ver, sí, yo sí quiero tocar el tema y quiero desmenuzarlo. Mira, en la era neoliberal, la ambición era vista como un valor importante. Sí. Esto ya no es así. Esto modera muchas cosas. Sin lugar a dudas, hoy en día, es decir, por supuesto que tú no paras la corrupción de un minuto para el otro. Es decir, el huachicol se está combatiendo, se está peleando, pero sigue habiendo gente que toma huachicol. Sin embargo, ya bajó del 100% al 90 y tantos %. Es decir, eso es combatir la corrupción. ¿Pero qué haces? Espérame, te voy lo a pregunto esto. con toda sinceridad. ¿Qué hacer si no con me las dejas contestar? No, es que te quiero preguntar sobre las imperfecciones claro. del aterrizaje de un proyecto a la realidad. ¿Qué hace un hombre como tú con esas imperfecciones? Bueno, déjame contestar. Es decir, yo sí creo que lo que tenemos que hacer es combatir todas estas cosas. De lo que se trata es decir, no podemos aspirar a que eso se acabe de golpe, pero sí podemos aspirar a combatirlo constantemente. Entonces, lo que hacemos es combatirlo constantemente. ¿Y delatar, por ejemplo? Pues mira, si hay algo que no me gusta, sí. Ahora, también hay que revisar la oportunidad y ver cómo se hace y todo eso, pero por supuesto que estas cosas hay que denunciarlas constantemente. De lo que se trata, sí, es sobre todo en el tema de la corrupción, a lo que sí podemos aspirar es a acabar con la impunidad, a buscar que estas cosas que se están dando, que esto no quede impune, ¿no? Si fulano está haciendo una cosa que es incorrecta, que no quede impune. Por supuesto que no podemos, es decir, las sociedades, los individuos no cambiamos de la noche a la mañana, pues las sociedades menos. Sí. Hay mucha resistencia a cambios y a transformaciones.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues la verdad, poner la ética por el frente, poner la ética enfrente y actuar con ética. Eso es lo único que nos queda. ¿Tú crees que Morena necesita un momento ético antes de llegar al 2024? Perdón, pero yo creo que lo tiene. Y lo tiene con Andrés Manuel. No es decir, perdón, Andrés Manuel le podrás decir muchísimas cosas, pero Andrés Manuel no es un hombre que se haya enriquecido en el poder. No, yo no dudo eso. Lo que estoy diciendo, Morena, ese momento ético antes de las elecciones, a lo que me refiero es que mucha gente se subió al tren de Morena. Sí, claro. De una manera Tú lo que oportunista. sugieres es una purga, no. Eso no se va a dar. Lo que yo sí te quiero decir es lo siguiente. Morena, te quiero entender. Morena es un fenómeno complejo, como todos los movimientos progresistas de América Latina. Y tiene una peculiaridad que es muy importante. Morena es eminentemente un frente amplio contra el neoliberalismo y todos sus vicios. Es un frente amplio. Ahí tienen que caber todos los que están en contra del neoliberalismo y sus vicios. Eso incluye a gente, a sectores empresariales, eso incluye a grupos de trabajadores, etcétera. Y por supuesto que es muy difícil mantener esta unidad, porque al final de cuentas estás con sectores que tienen intereses distintos. Sin embargo, yo sí creo que hay cosas que aglutinan. Y una de las cosas que aglutinan, pues es la ética. Y otra cosa que aglutina es el hecho de que Morena tiene que ser la suma de las luchas históricas del pueblo de México. Tiene un proyecto muy claro. ¿Purgas? No. Pues decir, a mí me parece que sería un error. Si alguien se quiere ir, que se vaya. Y yo sí creo... el problema son los que se quieren quedar son indecentes. Es decir, pero antes que purgas, yo creo que lo que habría que hacer es formación, ¿no? Es decir, ¿por qué vas a...? Es decir, antes que purgar a un sector, porque no es que purgues a una persona, sino que purgas a un montón de gente que viene detrás, ¿no? Sino lo que tienes que hacer es darle formación, decir, oye, vamos a hablar qué es la ética, vamos a ver en qué momento histórico estamos, qué tan importante es el proceso que estamos viviendo. Y fíjate, esto de darle formación política a la gente de una agrupación política que ha llegado al poder, después de que llegó al poder, es muy raro. No se da con mucha frecuencia. Rafael, y estoy convencido de que eso sí permite cambiar profundamente comportamientos y actitudes. Tenemos un minuto antes de que acabemos. Para el 2024, ¿qué izquierda quieres que llegue al poder? Mira, yo te voy a ser franco, yo espero que sea una izquierda que profundice la transformación. Es una izquierda que concrete las iniciativas que en este sexenio no se pudieron lograr, que concrete la reforma eléctrica, la reforma energética, la reforma electoral, que profundice los derechos de las mujeres, que los derechos de la diversidad sexual, que defienda la ecología. Híjole. Y el estado del bienestar, ¿no? Por supuesto. Es decir, una IMSS y un ISSSTE espléndidos, gratuitos, a primer nivel, una mejor educación. Es que defender el estado del bienestar es una de las grandes reivindicaciones históricas del pueblo mexicano. Sí. El estado de bienestar se inventa en la Constitución de 1917. Esa izquierda, o sea, no una izquierda de derechos para las minorías. Bueno, también, por supuesto, pero te digo, la suma de las luchas históricas del pueblo de México, y eso incluye las luchas de las mujeres, las luchas de la diversidad, las luchas de los pueblos originarios, por supuesto, que defienda la libertad de expresión. Casi es tonto que te lo pregunte, ¿Marcelo o Claudia? López Obrador. Muchas gracias, Rafael Barajas, el Fisgón, y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.